los rituales que hacen. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en su programa, nos vemos otra semanita más, gracias. Estamos en Alas Abiertas y bueno, pues yo les quiero dar la bienvenida en nombre de su titular, que es Carla de la Cuesta, y bueno, como saben, somos Familias Unidas por una Causa. Hoy me encuentro, bueno, muchos ya me conocen y los que no, mi nombre es Elizabeth Martínez Martínez y también me acompaña Alejandro Mercado Hernández, que es parte del equipo de familias, y bueno, pues el día de hoy yo me encuentro muy feliz porque se encuentra un amigo, bueno, que tenía un buen rato que no lo veíamos. Su nombre es René Said. René Said es el coordinador de comunicación de COPRED. COPRED, bueno, es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, y aparte él es periodista y defensor de los derechos humanos y tiene estudios en ciencias de la comunicación y en diversos temas sociales. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en este programa que, bueno, cada 8 días nos dan la oportunidad de llegar a la gente para llevar temas de importancia. Y bueno, pues el tema que tú manejas, que es en contra de la discriminación, para nosotros es sumamente importante que nos platiques qué es COPRED. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Ale, gracias, Eli, por esta invitación. Pues primero, bueno, agradecerles que la oportunidad y decirles el COPRED es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Es un organismo del gobierno de la ciudad que se encarga de combatir la discriminación en todos los sentidos. Y bueno, el COPRED existe desde el año 2011 en la ley se modifica y crea o realiza la creación de un consejo. Ajá. Y que con independencia, con autonomía de gestión y técnica, se encarga de transversalizar el enfoque de no discriminación en la administración pública local, que es uno de sus principales ejes, y de atender a víctimas de discriminación. Ok, perfecto, creo que ya nos quedó bien definido. Sumamente claro. Sí. ¿No? ¿Y cómo puedo, por ejemplo, hice una preguntita, estaba haciendo mi lista, y sí me surgió esta duda, ¿cómo puedo hacer cuando me hacen sentir discriminado? ¿Cómo puedo darme cuenta? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de la discriminación? ¿En qué consiste? Claro, esa pregunta es muy buena. Nosotros hemos hecho 2 encuestas de discriminación. En 2013 hicimos el primer ejercicio, salimos a las calles de la ciudad a preguntarle a la gente si se sentían discriminados y cómo es que habían vivido la discriminación. Y en 2017 volvimos a hacer ese ejercicio. Uh-huh. Y preguntábamos esto que ustedes nos dicen, ¿qué es para ustedes la discriminación? Y la gente contesta algo muy sencillo. Puede haber otras definiciones teóricas, pero la gente contesta algo muy sencillo. Uh-huh. Y es cuando me hacen menos, cuando me hacen sentir menos. Uh-huh. Esa es la regla fácil, ¿no? Okay. Si yo siento que alguien me está haciendo menos, en ese momento debo reflexionar que probablemente estoy siendo víctima de un hecho discriminatorio. Claro que esa es la definición social, que es muy importante, la que tú dices y la pregunta tal cual la planteas, que es ¿cómo identificarlo? Pues cuando me siento menos. Eso es lo importante. Ahora, nos podemos ir a la definición académica, que es el impedimento o restricción de un derecho humano en condiciones de igualdad. Es decir, la discriminación debe tener, para constituirse como un acto discriminatorio, 3 componentes importantes, ¿no? El primer componente debe de ser un motivo de discriminación, ¿no? Uh-huh. Es decir, te pueden discriminar por tu color de piel, por ser indígena, por tener discapacidad, por tu orientación sexual, por tu identidad de género, por tu religión, por tu sexo, por tu género, por alguna de esas razones. El primero es un motivo por el cual que compone la discriminación. ¿Esto también serían modalidades de discriminación? Pues sí, son motivos o causas de discriminación. Okay. Motivos o causas de discriminación. El segundo componente de estos 3 a los que hago referencia es una conducta. Okay. Es decir, un hecho que por este motivo alguien realice en contra de ti, ¿no? Ajá. Y el tercer factor es un derecho humano violado, ¿no? Esos son 3 factores, ¿no? Entonces, la verdad es que tu pregunta es sensacional porque uno es
la gente que nos está viendo no tiene que aprenderse estos 3 componentes para identificar la discriminación. Basta con que sientan que se están sintiendo menos o se están sintiendo excluidos de algún entorno social específico para que probablemente sean víctimas de discriminación. Y entonces lo que decimos, una vez que alguien identifique que se siente menos por una actitud de alguien, que venga al consejo, y entonces ya los abogados y las abogadas calificarán estas 3 partes para definir si lo que vivió esa persona es discriminación. ¿Es violencia? Sí, eso es muy importante, es una muy buena pregunta también, porque toda la discriminación es violencia, pero no toda la violencia es discriminación, ¿no? Okay. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la violencia escala, y escala a las competencias de COPRED, y escala en otros niveles sociales que ustedes los conocen muy bien, por ejemplo, pero de este gran paraguas que es la violencia y sus distintas ramas y expresiones de la violencia, una de las expresiones de la violencia es la discriminación, ¿no? Okay. Entonces, claro, la violencia puede ser violencia intrafamiliar, puede ser el tema que ustedes manejan, desaparición de personas, en fin, con cualquiera de las expresiones de violencia, desde la mínima hasta la máxima, en una de esas está la discriminación, que también tiene niveles de intensidad de la discriminación, también. Pero es claro que la discriminación, toda la discriminación es violencia, pero no toda la violencia es discriminación. Okay. Wow, sí, ya me está quedando claro. Sí, y la verdad es que sí es importante esto que como lo plantean de esta forma, porque, por ejemplo, vamos a poner un caso. El COPRED, el mayor número de quejas que atiende son de mujeres despedidas de su empleo por estar embarazadas. Ese es el primer caso que atiende COPRED. ¿Y a qué nos referimos con esto? Una mujer cuando avisa a su jefe o a su jefa en su trabajo que está embarazada, empieza una serie de conductas que obligan en muchas ocasiones a renunciar a la mujer, ¿no? O la despiden, ¿no? Sí, de plano. O de plano la despiden. Y bueno, justo esa es una conducta discriminatoria. Y vamos a analizarlo porque en el marco de estos 3 componentes que les digo. Hay un motivo por el cual están haciendo menos a esa mujer, que es por su condición de embarazo. Ajá. Porque embarazarse es una condición natural de las personas, claro, ¿no? Como comer, como ir al baño, como lo que sea, sí, ¿no? O sea, es una condición biológica. Pues, nuestra jefa lo repite siempre, y yo no, por supuesto no soy mujer y ya tiene todos los créditos para decirlo, pero dice, claro, pues es como si yo le fuera a decir a mi jefe, oye, ¿me das permiso de meterme a la cama con mi marido? Pues me voy, voy a buscar a tener hijos, ¿sabes? O sea, lo que voy es que no dimensiona la fuente empleadora que el embarazo es una condición biológica natural, humana, ¿no? Y que, pues como todas las personas, pues bueno, pues así van a pasar 9 meses. Necesidad humana, pues ¿no? Podría ser, si a lo mejor quieres tener hijos, no sé, lo que sea, ¿no? Pero es una condición humana, ¿no? Entonces, bueno, en fin, cuando la fuente empleadora no tiene de vista eso y prioriza sus intereses económicos, exacto, o tal, va en este supuesto. Uno, entonces el motivo es el embarazo, ¿no? La conducta es que la despidan de su empleo. El despido es la conducta que detona el acto discriminatorio. Y el tercer componente es el derecho violado, en este caso el derecho al trabajo, ¿no? Entonces tenemos un motivo que es el embarazo, una conducta que es el despido y un derecho violado que es el derecho al trabajo, ¿no? Okay. Entonces esos 3 componentes, cuando los abogados y las abogadas del consejo hacen el análisis y lo califican, determinan si es discriminación y nos vamos tras la empresa, ¿no? Pero ¿cómo es, René, que desafortunadamente en las empresas, en los trabajos, en la misma sociedad, discriminamos a la mujer por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Desde que eres la más chica de la familia, o porque no produces, o porque vas a un empleo, te contratan, te pagan menos que alguien, a un hombre que esté a la par tuyo, la discriminación que te vayan apartando de poder escalar en las cuestiones de empleo, ¿no? De un futuro más prometedor. Y como que el hecho yo siento que es como castigar a la mujer por el hecho de tener una necesidad biológica de poderte embarazar, porque digo, ¿cómo podemos ayudar a distinguir a la gente cuando son discriminadas de esta manera, cuando desde el punto de no te doy trabajo, de no te doy oportunidad, no te doy crecimiento, desde incluso la raíz familiar, desde tú no tienes derecho a estudiar, porque nada más los hombres son los que producen? Sí, yo creo, mira,
hay algo importante que decir en todo esto. La discriminación no es algo con lo que se nace. No nacemos discriminando. La discriminación tampoco, como la corrupción, tampoco es un gen que llevemos los mexicanos en la sangre. Eso es falso, porque si nos convencemos de esa realidad, asumimos que es parte de nuestra naturaleza discriminar, ser corruptos, cualquiera de estas realidades que naturalizamos y normalizamos. Y eso es falso. La discriminación es una conducta aprendida, igual que todas esas conductas antisociales, como esa otra a la que hago referencia. Y entre la discriminación, la corrupción o cualquier otra dimensión de impacto social está el machismo y la misoginia. Sí. No es una condición natural ni del mexicano ni del hombre ser machista, misógino. O sea, es una conducta aprendida. Normalizada, socializada, extendida. Sí. Entonces, ahora bien, cuando es algo, la diferencia es muy simple. Si algo es biológico, humano y se lleva en la sangre, no se puede cambiar. Si algo es social, aprendido y extendido, sí se puede cambiar. Entonces, esas conductas no las llevamos en la sangre, sino aprendidas, como la discriminación, el machismo, la misoginia y otras conductas que son aprendidas, que no las llevamos en la sangre, que no son parte del mexicano, pero que las hemos aprendido socialmente, se pueden cambiar. Entonces, esto que tú señalas me parece fundamental. ¿Por qué? Porque es que la discriminación es algo que ha estado en nuestros introyectos sociales, en prejuicios, estigmas, y también va de la mano con conductas de misoginia, de machismo, como a las que haces referencia. ¿Por qué? Porque nos han enseñado desde niños, que hay jerarquías. Y jerarquías en todos los sentidos. Eres mejor si eres blanco, si no eres moreno. Eres mejor si eres hombre, si no eres mujer. Eres mejor si eres heterosexual y que si eres gay. Eres mejor sin tatuajes que si tienes tatuajes. Eres mejor rico que eres mejor pobre. Y todos estos niveles de clasificación son jerarquías que nos han enseñado desde casa. ¿No? Entonces tú dices, oye, pero René, ¿cómo logramos cambiar? Bueno, pues yo creo que la tarea la tenemos quienes tenemos distintos espacios. Quienes son papás y educan a sus hijos, es un principio. Quienes están en los medios de comunicación como este espacio, y que tienen esa responsabilidad, los maestros y las maestras que se paran frente a un aula de clases y tienen la obligación de ser así, y otros espacios de convivencia como pues del trabajo, escuelas ya insistía, quizá algunos espacios religiosos por ser espacios de congregación social también, con sus propios principios, en fin, cómo transmitimos desde diversos espacios que la discriminación es una conducta que se puede cambiar y que no es algo que llevemos en la sangre, sino que parte de la educación. Y hoy en día vemos también muchas campañas informando sobre la discriminación, porque muchas veces pues no sabemos ni a dónde ni con quién acudir. Dices, bueno, me despidieron, estoy embarazada y bueno, pues ahora ya que me alivie vuelvo a buscar trabajo, ¿no? Y entonces, y no te das cuenta de lo que te está pasando. Porque lo normalizas, porque lo naturalizas, porque estás acostumbrada a un proceso, no de ese momento, sino posterior, que va trascendiendo de familia en familia, porque esto viene desde la familia, desde la etiqueta de, como te digo, no estudias tú porque esto que te toca a ti le puede tocar a tu hermano y él me va a proveer después. Vienen como que estas etiquetas, ¿no? De familiares, de marcar, de ser muy marcado. Los estigmas, los estereotipos, ¿no? Sí, esto por ejemplo, vemos en las escuelas que muchas niñas se acercan y quieren ser partícipes y ser esto, pero las mismas cuestiones educativas son las que como maestros muchas veces nos hemos topado, que los mismos maestros son los que frenan a las jovencitas. Sí. Y eso creo que es delicado porque le vuelve a dar ser consecutivo con la cadena de discriminación. Claro. Bueno, amigos, nosotros vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos con René Said, se encuentra con nosotros y regresamos con el tema de la discriminación. Try it all, I wanna take
Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, regresamos a su programa de Alas Abiertas y bueno, el día de hoy se encuentra René Said, que es el coordinador de comunicación de COPRED y estamos hablando del tema de la discriminación. Said, ya nos hicieron llegar 2 preguntitas que tengo que hacer. No, tú tranquilo, bueno. Tú eres experto en el tema, para que nos respondas. Nos preguntan, ¿qué opinión tienes sobre el lenguaje incluyente? Sí, ya platicábamos que el componente esencial para cambiar la discriminación es la educación. Ese es el componente fundamental. Cuando nos preguntan qué podemos hacer, tú decías la denuncia, la gente no lo conoce, denunciar es una vía para cambiar estas conductas, modificar la política pública, ahorita les platico de las áreas de COPRED, pero modificar la política pública es otra vertiente para cambiar la discriminación, para combatirla, capacitar y sensibilizar, que es educar, es otro de los componentes para cambiar la discriminación. Estos son algunos de los ejes institucionales para cambiarla. Pero ¿de qué otra forma podemos cambiar la discriminación? Cambiando nuestro lenguaje. O sea, aquellas personas que estamos medianamente sensibles al tema, como nosotros tres y muchas de las personas que nos están viendo, que seguro son recurrentes a este programa, que son temas sociales, han de estar mínimamente sensibilizados y sabrán que pues podrán ir a un COPRED, un CONAPRED, una Comisión de Derechos Humanos, en fin, como alguna instancia de este tipo. Pero creo que la responsabilidad de cambiar la discriminación debe pasar desde nuestra persona. O sea, nosotros personalmente, tú, Ale, tú, él y yo, ¿qué hacemos? Además de lo institucional, de yo trabajar en COPRED, de ustedes tener un programa, una organización, ¿qué hacemos como personas para cambiar la discriminación, no? O sea, si nos preocupamos por liberar los espacios para personas con discapacidad en el metro, en el transporte público, si nos preocupamos por respetar los espacios exclusivos de mujeres en el transporte público, si nos preocupamos por no acosar a mujeres en la calle. Y entre estos compromisos sociales que cada uno de nosotros desde nuestra trinchera personal debe de hacer, es preocuparse por el lenguaje.
y es cambiemos, además de esas responsabilidades particulares y sociales que tenemos cada uno de nosotros desde nuestro fuero interno, también debemos de modificar el lenguaje. El lenguaje es cambiante, el lenguaje lo moldean y lo amoldan las sociedades. Así es. Y como sociedades y personas que usamos el lenguaje para transmitir ideas, para comunicarnos entre personas, es desde ahí, desde donde debemos de cambiar y de cambiar nuestro chip para evitar discriminar y que en nuestro lenguaje tratemos de incluir a todas las poblaciones, ¿no? Yo sé que ahorita que las personas no tendrían la responsabilidad, las personas que nos ven no tendrían la responsabilidad de saber que no son personas discapacitadas, sino que son personas con discapacidad, ¿no? O sea, probablemente lo hacen sin dolo porque la gente no conoce. Sin embargo, si antes de hablar nos detenemos un segundo a reflexionar que lo que vamos a decir, sea en cual sea el espacio en el que nos estemos desarrollando, es correcto y apropiado, el simple hecho de que lo reflexionemos antes de hablar me parece útil para empezar a cambiar el lenguaje. Y entonces, cuando hablamos de cambiar el lenguaje, hablamos entonces de incluir a las mujeres en nuestro lenguaje, es decir, hablar con lenguaje de género. Siempre mencionarlas a ellas también, buenos días, soy trillado, todos, pero al final es que se visibilicen las mujeres a través del lenguaje, así como nos vamos a preocupar por decirle a las personas con discapacidad, también nos vamos a preocupar por decir todas y todos, ellas y ellos, porque como las personas con discapacidad se tienen que visibilizar, también las mujeres. Y entonces vamos a tratar de evitar decir todos estos prejuicios que si yo te veo con un tatuaje, carcelero, presidiario, Mara Salvatrucha, ¿no? Y eres incluyente. Sí, claro, por supuesto. Si eres, si es una persona gay, no decirle cualquiera de los adjetivos peyorativos, despectivos, ¿no? Si eres una mujer lesbiana, también. Si eres una persona con discapacidad o de talla baja, pues tampoco decirle cualquiera de los adjetivos despectivos que se utilizan. Es por eso esa pregunta es clave. ¿Cómo desde el lenguaje aportamos a la sociedad para cambiar las conductas discriminatorias? Perfecto, nos ha quedado claro. Pues, sí, como que es estarlo repitiendo, estarlo meditando. Meditando sobre todo, ¿no? Cuidando porque también hacemos daño con todo lo que decimos. Cuando tú lo dices y otra persona no tiene pues esta diferenciación de saber cómo expresarte de alguien o de algo, cuando ya lo eres incluyente, ¿por qué lo dijo así? ¿Por qué utilizó este lenguaje? Y hasta las mismas personas han de sentir incómodas cuando las haces incluyentes, ¿no? Decir, ay, me tomó en cuenta. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos ahora con el lenguaje. Gracias ahí. Sí. No, y otra pregunta. A ver, échale. Dice, ¿qué se tiene que hacer para generar material como Quipatla? Bueno, esa pregunta es muy buena. Yo les platicaba un poco, el COPRED es el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México. Nuestra competencia se limita a lo que sucede en la Ciudad de México porque al final pertenecemos al gobierno de la ciudad y la ley es muy clara en ese sentido. Pero la discriminación trasciende territorios. Así y existe un organismo que se llama el CONAPRED. El CONAPRED es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, cuyo mandato de ley se encarga de atender a todas las entidades federativas donde no existe un consejo para prevenir la discriminación. Son pocas las entidades, por no decir que la Ciudad de México es la única entidad a nivel estado que tiene un consejo para prevenir la discriminación. Existe un consejo en Querétaro, pues Querétaro ciudad como municipio, pero no es el estado, como la Ciudad de México. Y habrá otros por ahí también, pero no con las mismas facultades que COPRED, ¿no? Eso es un punto. Entonces, para eso existe el CONAPRED, que es el Consejo Nacional, y desde CONAPRED se han impulsado iniciativas extraordinarias desde mucho tiempo atrás, porque el CONAPRED tiene muchos años que existe, 15, 20 quizá, no quiero equivocarme, pero ellos han impulsado iniciativas como esta, que Quipatla es un programa de televisión infantil, dedicado principalmente a niñas, niños y jóvenes, que se encarga de, a través de historias reales, transmitir la importancia de ser incluyentes y de no discriminar. Ahora,
platicábamos un poco de los presupuestos. Claro que implica, para hacer una serie televisiva o contenidos de alto impacto, necesitamos, pues primero, que los estados de la República se comprometan a tener COPREDs, a tener instituciones que combaten la discriminación. Somos 32 entidades de la República y pensar que solamente una, la Ciudad de México, tiene un consejo para prevenir la discriminación, me parece que hay una brecha impresionante. Y bueno, el COPRED tiene apenas 6 años operando, 7 de existencia, y aún así lo que hacemos en la Ciudad de México no es suficiente, pues para generar contenidos de esta calidad y de ese nivel de impacto, pues necesitamos un compromiso político de las entidades federativas, de generar políticas que combatan la discriminación, ¿no? Pero bueno, generar contenidos educativos, insisto, la educación es la clave. Eso es lo que iba a preguntarte precisamente. ¿Qué hace con el sistema educativo? ¿Cómo cooperan con el sistema educativo en la Ciudad de México? Debo decir que es un tema complicado. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México, aún con su nueva constitución, no tiene facultades para intervenir en el ámbito educativo. Es decir, la educación en la Ciudad de México sigue siendo competencia del órgano federal, por lo tanto no podemos incidir en planes de estudio. Y nosotros, de manera coloquial, en nuestro trabajo diario hemos denominado esto como una esquizofrenia educativa. ¿Y por qué? Porque la Ciudad de México, regresando al contexto nacional, de las 32 entidades federativas, es la que se ha caracterizado naturalmente por ser una ciudad progresista, de vanguardia, de avanzada en materia de derechos humanos. Es decir, aquí convergen todas las religiones, aquí convergen todas las orientaciones sexuales, aquí tenemos el mayor número de mujeres trabajando, empleadas, o sea, es una ciudad que garantiza derechos. Pero todo esto que pasa en el diario vivir, es decir, que podemos ver personas musulmanas, judías en la calle, cristianas, católicas, hombres gays, mujeres lesbianas, mujeres al frente de un volante, de un camión, como todos estos espacios de inclusión que la ciudad ha generado de manera natural, no van a la par de un desarrollo educativo, que esa tu pregunta me parece que es estratégica, porque si yo lo pudiera resumir en una frase, la Ciudad de México ha logrado ser incluyente, no con la educación pública, sino a pesar de la educación pública. O sea, ¿por qué? Porque en nuestros libros de texto, ya creo que si apenas hace pocos años no se hablaba de sexualidad en términos biológicos, naturales y heterosexuales, eso apenas sucede en los libros de texto pocos años para acá, ¿no? Y aún así los echan para atrás, ¿no? Y aún así los echan para atrás. Pues que no están de acuerdo. Menos hablar en libros de texto de la libertad de las mujeres de decir sobre su cuerpo, la libertad de las personas de usar su cuerpo como una expresión propia, a la orientación sexual libre y abierta de las personas, a la práctica religiosa absolutamente libre de las personas. A lo que voy es que, insisto, la Ciudad de México se ha caracterizado por ser de avanzada, pese a la educación pública que se tiene con sus limitantes educativas en estos rasgos a que haces referencia, ¿no? O sea, pues creo que ahora ya se habla un poquito, si no me equivoco, en los libros de texto de gay, lesbiana, y es lo único que se habla, no sé, pero Pero es que para ¿sabes tener qué? una educación, una cimentación como sociedad, pues debemos de darle los términos que deben de ser. O sea, no debemos de dar una educación como que... Pero es que los papás modo. somos los que tenemos ese tabú. ¿También? Y decimos, no. Pero es sentido común, Eli, por muchas religiones que porque en casa no hablemos de estos temas, los hijos no se van a enterar. Y los hijos al salir a la calle van a ver una pareja. Entonces ellos se quedan tienen sus dudas los niños. Y qué mejor que nosotros como padres debemos declararle todas esas dudas a los pequeños, pero creo que nosotros tenemos que trabajar, ahora sí que en uno mismo, ¿no? Para cambiar toda esta... Dos cosas, desde los padres de familia y el modelo educativo, que hay que hacerlos compaginar para que sean aliados de la inclusión. Pero no, fíjate que no todo está perdido. Ahorita creo que ibas a hacer una intervención, Eli, pero me gustaría precisar un poco más. Me decías de la educación, que cómo actuamos con las escuelas. Me remití exclusivamente al tema público, a las escuelas del sector público, pero debo decir que donde tenemos una amplia incidencia y
una respuesta muy favorable es en el sector privado. No en todas, pero en muchas escuelas del sector privado tenemos un gran avance. Pese a que dentro del sector privado también incide la educación pública a través de los libros de texto, hay escuelas que de amplio reconocimiento que cada vez se preocupan más de todos los niveles, no todas, pero muchas ya que se están preocupando por el temas de inclusión. ¿Y qué hablamos? ¿Qué es lo que decimos con temas de inclusión? Preocuparse en que sus instalaciones sean accesibles para personas con discapacidad. Hacer baños neutros por cualquier situación, porque hay infancias trans, entonces hay escuelas que ya se han preocupado por hacer baños neutros. Ayer fui a un sitio donde dan clases a niños y me llamó mucho la atención eso que comentas de los baños. Baños mixtos. O sea, ¿por qué tiene que ponerle la etiqueta de niño, niña, cuando al final el servicio, o sea, lo necesitas como un servicio y no debe de ser específico para cada uno? Dije, bueno, con que pongan el baño y específico, nada más sanitario, no tiene que ser etiquetado. No tiene que ser etiquetado. Y ahí hemos transitado con escuelas particulares en eso, en temas de inclusión de personas con discapacidad motriz, discapacidad auditiva, lengua de señas mexicana, inscripciones y no inscripciones de hijos de parejas lesbianas o homoparentales, en fin, como hemos incidido en esos otros espacios. No ha sido fácil, no es una batalla ganada, pero vamos incidiendo poco a poco. ¿No? ¿Cómo son sus campañas? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que en algún determinado momento hemos discriminado a alguien? ¿Cómo podemos? Porque muchas veces no nos queda claro. O sea, la gente que está en la calle de repente lo hace mecánicamente, que no se da cuenta. ¿Cómo hacer una introspección hacia lo que estás haciendo? A lo que saber que estás haciendo algo que puede herir a otra persona. Bueno, creo que en el Consejo, ya esto me da pie para platicarles ahora sí un poco de las áreas de trabajo del Consejo. La ley de COPRED establece 5 ejes fundamentales de trabajo de COPRED. Uno de ellos, y es uno de los más visibles, que es el de atención a víctimas, ¿no? Ya les decía, abogadas y abogados que atienden todos los días a víctimas de discriminación. El segundo proceso es educación y sensibilización. Ahí tenemos algo que se llama el Instituto Nelson Mandela, que se encarga de sensibilizar y capacitar tanto a servicio público como ciudadanía en general, como empresas, en materia de igualdad y no discriminación. El tercer eje de trabajo establecido por la ley y que a lo que se encarga COPRED es la política pública y legislativa, es decir, cómo incidimos desde el COPRED a la modificación de las políticas públicas de la Ciudad de México para que en ellas no se discrimine o incentivar cambios sociales desde las políticas públicas por la no discriminación. El cuarto eje de trabajo es el tema de difusión, que es justo a lo que hace referencia, cómo promovemos desde la difusión y la comunicación la no discriminación. Y un quinto eje de trabajo es el tema de vinculación, y el tema de vinculación que lo maneja la Secretaría Técnica de COPRED es un tema de vinculación en 3 sentidos muy importantes. El primero es un tema de vinculación con organizaciones de la sociedad civil, el segundo es un tema de vinculación con empresas y el tercero es un tema de vinculación internacional. La política pública, la política antidiscriminatoria de las ciudades no puede avanzar si no miramos las experiencias internacionales de países, de ciudades cuya avanzada en temas de derechos humanos es más que la nuestra. Y eso, que la de la Ciudad de México ya es referente a nivel de menos Latinoamérica y en algunos otros espacios hasta internacionalmente, ¿no? Entonces, estos son los 5 ejes de trabajo fundamentales de COPRED y uno de ellos es al que hace referencia, que es el de difusión y comunicación. Y ahí es muy importante. Nosotros, ahora sí, por mandato de ley también debemos de hablarles a los distintos grupos en situación de vulnerabilidad. Ahora la Constitución de la Ciudad de México ya les llama grupos de atención prioritaria, entre los que se encuentran, ya lo decíamos, personas con discapacidad, población LGBTI, poblaciones callejeras, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas indígenas, en fin, una serie de grupos poblacionales. Entonces, desde esa visión tenemos que construir la comunicación por la no discriminación de la Ciudad de México. Y a la par de hablar de las necesidades de inclusión de estos grupos, el llamado constante que debemos hacer y que no paramos de hacer es el que tú decías hace rato, Eli, y es el que tú haces referencia del objetivo de la comunicación, que es denuncien, ¿no? Denuncien.
¿Pueden las otras 4 áreas de COPRED operar fabulosamente? Que capacitemos muy fregón, que difundamos muy padre, que hagamos una política pública extraordinaria. Pero si como ciudadanos no accionamos a denunciar por la discriminación, no vamos a lograr acabar con este flagelo social. Entonces, claro, la comunicación pues va en esa vertiente, a hablar de los grupos poblacionales, pero tenemos que insistir todo el tiempo que no nos debe parecer normal que una persona en situación de calle se le agreda, se le corra del espacio público, se le eche agua, se le prenda con fuego. No nos debe parecer normal decirle lencha a una mujer lesbiana, agredir a una persona homosexual. No nos debe parecer normal que una persona en silla de ruedas tenga que bajar al arroyo vehicular porque nuestras banquetas de la ciudad no son accesibles. No nos debe parecer normal que una mujer que desea interrumpir su embarazo no lo pueda hacer o sea despedida de su empleo por estar embarazada. Ese tipo de conductas son las que debemos de arrancarnos de nuestra memoria, de nuestro cerebro y denunciar, alzar la voz, que es muy importante. Y va por ahí, digo, son unos de los enfoques prioritarios de la comunicación y difusión de las acciones, pero me parece que es de la denuncia. De la denuncia. Exactamente. Amigos, nosotros vamos a ir a un corte comercial y regresamos con el tema de la discriminación aquí en su programa de Alas Abiertas. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Amigos, regresamos a su programa de Alas Abiertas. Gracias por acompañarnos. Se encuentra con nosotros René Said, que él es el coordinador de comunicación de COPRED, pero antes de regresar con él, quiero pasar a la sección de Ayúdanos a encontrarlos. Esta sección es exclusivamente para ustedes. Como ustedes, muchos ya lo saben, pueden hacernos llegar los datos de su familiar que se encuentra desaparecido, la ficha de búsqueda, una breve historia, datos de su contacto, para que nosotros empecemos a difundir en este medio, ya que se dificulta a veces por las distancias, que si son de Tamaulipas, que si son de... Háganos llegar todos estos datos y nosotros vamos a hacer mención de su familiar y nos sumamos como siempre a la difusión. Y bueno, yo quiero pasarles las fichas de 3 niñas que tenemos ahorita desaparecidas y que se llama Jennifer Velázquez Navarro. Ella es de 20 años ahorita actualmente. Ella desapareció el 4 de diciembre del 2012 en Tecámac, Estado de México. Y bueno, ya son 5 años que lleva desaparecida y desafortunadamente no se tiene noticias de Jennifer. Seguimos en su búsqueda. Les pido que por favor, donde vean este rostro, nos hagan llegar cualquier tipo de información. Tenemos que ayudar a su madre que sigue en la búsqueda. Y aparte también tenemos a otra pequeña que se llama Lucía Jocelyn Robles Sánchez. Ella actualmente tiene 21 años. Ella desapareció el 5 de febrero del 2013 en Ecatepec, Estado de México. Y bueno, pues también no se tiene ninguna noticia sobre Jocelyn. Entonces les pido el apoyo de donde vean estas fichas, se sumen a difundir y se sumen no nada más a difundir, sino de verdad estemos pendientes de ver estos rostros y como ustedes saben, si tienen alguna información, contáctenos. Y cualquier tipo de información que puedan hacernos llegar por medio de nuestras redes sociales y obviamente por el Consejo Ciudadano, otra organización civil que también trabaja para el apoyo a personas desaparecidas y en muchas cuestiones de que podemos sufrir algún tipo de delito. El teléfono es el 55 33 55 33. Pueden hacerlo anónimamente, pueden hacerlo, llamar, no dejar, si se sienten en algún momento comprometidos de dejar algún dato o algo, lo pueden hacer completamente anónimamente y ellos a su vez nos harán llegar la información para que podamos localizar a estas chiquitas que, bueno, pues por la fecha y por los tiempos, imagínense la agonía que ha sufrido la mamá durante 5 años. Por eso pedimos el apoyo para que Jennifer y Jocelyn regresen a casa. Todavía me falta una ficha. Es Arisbet Sánchez Izalde. Ella tiene ahorita actualmente 18 años. Ella desapareció el 25 de febrero del 2013 en Santa María Chiconautla, Estado de México. Y bueno, todas estas pequeñas desaparecieron hace 5 años en el Estado de México y todas ellas, bueno, no se tiene ninguna noticia sobre qué fue lo que pasó, alguna línea de investigación. Estamos en cero, estamos como el primer día cuando desaparecieron. De hecho, papi de Arisbet vino con Carla en un programa anterior y platicó la situación de Arisbet. Y bueno, pues les pedimos, por favor, cualquier asunto que tenga que ver con ellas nos pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, de las redes sociales de Carla de la Cuesta y de las redes sociales de AzTeleTV. Agradecerle también el espacio que nos presta Carla para hacer la difusión y agradecer también a AzTeleTV y a los chicos de producción. Ok, bueno, pues pasamos otra vez en el tema. Ay, después de esto me dejan así amargado del corazón. No, René, no, la verdad es que debo decir que el trabajo que ustedes hacen es extraordinario y yo creo que nos une una cosa y se llaman las víctimas y a nosotros nos mueve todos los días trabajar por las víctimas de discriminación, evitar que esto siga pasando. A ustedes les mueve atender a las víctimas de desaparición, víctimas directas, indirectas y les mueve que este fenómeno termine. Entonces, sí. Creo yo que en ambas causas, ambas de alto impacto, yo sin duda aún más el que una persona desaparezca es de mayor impacto, pero eso no implica el que la discriminación pues no lo sea, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya les platicaba, una mujer despedida de su embarazo la corres cuando más necesita el dinero, cuando más necesita la seguridad social, cuando pones en peligro a la mamá y al bebé. ¿Cómo impacta? Incluso también las familias que están pasando por este proceso de desaparición, ahora que son discriminados porque cuando hacen su difusión, ellos empiezan a trabajar otra vez queriendo retomar otra vez su vida y resulta que no pueden. No pueden. Nos han comentado víctimas, familiares de personas que están desaparecidas, que han sido estigmatizadas y por el hecho de haber salido en algún noticiero o de haber salido pidiendo el apoyo, en lugar de que le generara una cuestión positiva en la búsqueda, los han corrido del trabajo, les han privado de situaciones de
que eso los hace que se muevan a otro punto de vulnerabilidad, porque a lo mejor van a encontrar sí algún trabajo, pero no tan remunerado, o poniéndose en riesgo los traslados. Digo, sabemos también de que en la cuestión de víctimas la discriminación es fuerte porque marca y baja la autoestima de las personas y consecutivamente van perdiendo esta chispa de querer seguir adelante. Hay una de los motivos, de las causas de discriminación que la ley establece muy claramente, que es condición social. Alguien puede ser discriminado por su condición social. Sin yo anticipar un juicio de valor, pero un caso como el que dice, si una persona es despedida de su empleo por exponerse a un medio de comunicación para hacer una denuncia pública porque es padre de una persona desaparecida y lo corren de su empleo, y sucedió en la Ciudad de México, pues que vengan a COPRED, ¿no? Okay, porque por esa condición social te despiden. Claro que es un motivo de discriminación. Podrá haber cosas en las que ahí están apareciendo en el pantalla las vías de denuncia. Decirles que ustedes han planteado una pregunta muy útil. ¿Cómo es que yo sé que soy víctima de discriminación? No tienes que saberlo, simplemente tienes que venir a COPRED y nuestro equipo de abogadas y de abogados les dirá si es o no es discriminación. Pueden venir personalmente en General Prim número 10, Colonia Centro. Estamos muy cerca del Metro Valderas, muy cerca del Metro Cuauhtémoc, en medio de los dos, en contraesquina de Gobernación, la Ciudadela, ahí estamos. Los teléfonos son dos teléfonos, dos líneas, el 53 41 30 y 10, 55 12 86 39. Tenemos un formulario de denuncia en la página de internet, que esto es muy útil para la gente que está navegando en internet y puede hacerlo, www.copred.cdmx.gov.mx, nuestro mail también. Y hay una herramienta que nos ha funcionado, por supuesto, así de aliado como de ustedes es el Consejo Ciudadano, nuestros amigos del Consejo, también lo es el Locatel. Para nosotros una herramienta fundamental, porque es una herramienta 24/7, o sea, no importa el día, la hora, uno puede denunciar conductas discriminatorias en Locatel, 56 58 11 11, y la novedad que estrenamos el año pasado es que tenemos una aplicación por celular para denunciar discriminación. Basta que si los amigos que nos ven tienen un celular, bajen la aplicación, porque en el momento que ustedes sean víctimas de discriminación, basta con que abran la aplicación para poner una denuncia. Y además, decirles que la aplicación es accesible porque puedes grabar un video y subirlo, es decir, si tú eres hablante de lengua de señas mexicana y no tienes forma de escribirlo o de verbalizarlo, pues puedes hacer un video en lengua de señas y lo puedes enviar. O puedes grabar un audio y enviarlo en nuestra app. Qué herramienta tan importante. Claro, porque, por ejemplo, las personas indígenas que no hablaran español, por ejemplo, pueden hacer una denuncia a través de su lengua materna, ¿no? Entonces, pues también es otra de las herramientas de denuncia para atender a las víctimas de discriminación. ¿Y qué cambios, qué ves de que entraste hace 5 años a la fecha? ¿Qué cambios ves? Híjole, es que esa pregunta da en el ego propio y va a decir que la gente va a decir que yo yo digo que he visto mucho, ¿no? Creo yo que sí hemos avanzado mucho. No significa que ya hayamos conquistado todas las batallas o acabado con todos los retos en materia de no discriminación, pero yo sí veo cosas muy importantes. O sea, por ejemplo, hoy desde el año 2014 las personas trans pueden hacer su proceso de reconocimiento de identidad de género a través de un proceso administrativo. Es decir, antes las personas trans tenían que irse a un juicio. ¿Por qué? Porque la ley no establecía un procedimiento administrativo por el cual uno pudiera ir y cambiar su acta de nacimiento con un nombre, y una identidad con el cual uno se siente identificado, ¿no? Entonces, eso es un gran paso, porque antes tenían que ir a un juicio, iban con los juzgados, tenían que hacer un peritaje médico, un peritaje psicológico. Y bueno, esto no pasa en nuestro país, pero hay países como en Francia, que es un caso interesante, en el que para cambiar de identidad de género, para hacer un reconocimiento de identidad de género, uno de los requisitos es estar operado del cuerpo, ¿no? Ya sea un hombre trans o una mujer trans, cosa que es absolutamente violatoria, porque pues uno puede identificarse con el género con el que se identifique sin tener que darle explicaciones a la gente de con qué cuerpo o con qué corporalidad uno se debe ver reflejado. Entonces, yo creo que esa pregunta es ideal.
que de las varias cosas, de las muchas cosas que yo veo avances, yo creo que es un paso fundamental porque muy pocas ciudades, incluso de toda América Latina, tienen esta ley de avanzada que permite a las personas trans su reconocimiento. Recalcar, estamos hablando de que la Ciudad de México es la única ciudad en la República que tiene todas estas... Que tiene en particular ese procedimiento, es la única de la República que tiene. Recientemente se estaba planteando la modificación en Michoacán para que también sucediera, no sé en qué terminó el proceso, pero ojalá que sí, porque lo que necesitamos es que más ciudades copien este tipo de modelos de derechos, ¿no? O sea, aquí no se trata que nomás los tenga la Ciudad de México para presumirlos, sino que los tengan todos los demás porque pues, hay personas de todo tipo en todos lados, ¿no? Claro, y siempre innovando, ¿no? La Ciudad de México creo que ha hecho este trabajo de innovación y que toda su parte de cuestión de derechos humanos, de cuestión de discriminación, de cuestión de búsqueda de personas, pues ha tratado y ha hecho, es que también seamos conscientes como sociedad de que estamos en una ciudad de 23 millones de personas que estamos moviéndonos. Imagínense ustedes que tienen un equipo pequeño para el tamaño de ciudad, pero nosotros sabemos que si apoyamos como sociedad, pues este esfuerzo que están haciendo mayúsculo desde las instancias gubernamentales, desde tu punto de tu trabajo, desde el punto de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, podemos hacer que esta ciudad sea un poco más llevadera y podamos estar más tranquilos en una cuestión de discriminación, de no a la discriminación. No, pero sobre todo también cambiar el chip. El cambio empieza desde uno. Las dos para cosas, poder generar tanto tener instituciones como sociedad activa. Las dos cosas es muy importante porque pues nos pasa todo el tiempo que, por ejemplo, hay varios casos, o sea, yo les puedo contar de varios casos de discriminación. Había una tienda muy reconocida de ropa que un día una de sus trabajadoras llegó pintada con el pelo azul. Pero esta tienda de ropa pues decía que cómo era posible que una de sus trabajadoras se iba a atender a gente de Polanco y de Las Lomas tuviera pintado el pelo de azul, ¿no? Entonces la corren de su trabajo por traer pintado el pelo de azul. Wow. Entonces yo les puedo contar muchos casos, pero este caso, por ejemplo, lo que hace Copredes, llega la víctima, los abogados determinan que sí hay una conducta discriminatoria y entonces a partir de ese momento se acciona un proceso de investigación. Entonces el COPRED solicita a través de los canales institucionales necesarios un informe a la empresa de qué fue lo que sucedió, porque decimos, a ver, ya tenemos un dicho de la víctima que narra que esto sucede, ¿no? Tú, ¿qué nos tienes que decir al respecto? Y además COPRED solicita pruebas o elementos que corroboren tal o cual historia, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezamos a investigar y es que le hacemos énfasis a las empresas que discriminar en la Ciudad de México es un delito y antes de ser un delito está prohibido por la ley, porque la ley para prevenir la discriminación es muy clara y dice que los particulares, nadie, tanto particulares como el sector privado, pero donde más tenemos denuncias es en particulares, pues no deben discriminar. Y la cuestión gubernamental en las instituciones del gobierno. Sí, claro, sucede, claro que hay discriminación, claro que sucede, pero debo decir que el actuar es mucho más fácil de corregirlo. Uno, que no hay tantas denuncias. Lo primero es decir que no hay tantas denuncias, o sea, del total de denuncias recibidas, no tengo el dato exacto, pero me atrevería a decir que ni siquiera un 20% de las denuncias que recibe COPRED son del sector público, ¿no? Y las que ahí se resuelven fácil. Hace varios años, un par de mujeres policías lesbianas no les querían dar el seguro social, una cosa ahí, empezó una serie de hostigamiento en el ámbito policial. Bueno, pues COPRED interviene, hay canales institucionales y lo que sucede es que podrá haber discriminación porque la discriminación en muchas ocasiones no es institucional, sino es un criterio de una persona, ¿no? Entonces, a lo mejor pues el mando de la compañía de policía decidió empezar a hostigarla por su orientación sexual. Entonces, pues lo que hace es activar, si ya todo el gobierno se está encargando de transversalizar el enfoque de no discriminación en todos los sectores, pues nomás hay que apretar tuercas donde ha sucedido. Claro. Entonces, ahí es donde actúan los mecanismos institucionales y afortunadamente
habido respuesta favorable de los entes que son pocos, pero que han sido señalados, la hay, ¿no? No, insisto, no significa, no hay que negar que la discriminación sucede en todos los ámbitos, claro que sucede, pero en particularmente en menor medida en el servicio público y en mayor medida en espacios privados, pues, pero que restaurantes, plazas comerciales, escuelas, centros de negocio, en fin. Hace rato pasábamos a desayunar y veíamos el anuncio, ¿no? De este lugar no discrimina a nadie y se nos hizo tan a la vez informativo, pero a la vez muy absurdo, porque no tiene por qué ser. No debería. Bueno, lo que nosotros decimos es que ojalá algún día no exista COPRED, ojalá algún día no tenga yo trabajo, pero a lo que voy es que ojalá algún día no exista. A ver, es que esto que tú dices me parece un ángulo fundamental de la polémica de la discriminación en el discurso público. Y la gente nos lo dice, a ver, ¿por qué deben de existir vagones rosas para las mujeres? ¿Por qué deben existir taxis rosas? Y pues, ¿por qué deben existir? Pues porque actualmente continúa de manera persistente y latente la violencia hacia las mujeres en el transporte público. ¿Por qué debe de existir un COPRED? ¿Por qué? Porque hay discriminación en el espacio público. ¿Por qué debemos poner placas de la no discriminación en los establecimientos mercantiles? Porque sigue habiendo discriminación. El día que no haya discriminación, ni habrá placas, ni habrá COPRED. Exacto, y el día que no haya violencia de género en el transporte, no habrá vagones rosas. Hoy no es esa realidad. Hoy hay que hacer medidas que combatan ese fenómeno. Exactamente, hacer acciones en casa, desde casa. Yo siempre desde casa, en instituciones, en las escuelas. Sí, apoyar, hacer este triángulo virtuoso de apoyo entre las tres instituciones para que hagamos de un México, a lo mejor no lo vamos a ver en corto, pero si lo sembramos desde ahorita, si sembramos a nuestros niños, si sembramos esta cuestión de prevención y de no ofender a la gente, de no porque tengas 10 pesitos más que el otro, o porque eres más güero que el otro, o porque tuviste la oportunidad de nacer en una familia. Un privilegio. Acomodada. Todos somos humanos, todos somos mexicanos y creo que todos dependemos tanto del barrendero, del que... Es derecho humano. Y dependemos de todos, así que entre todos hagamos una mejor sociedad. René, pues yo te quiero agradecer que nos hayas acompañado y espero que sigas viniendo. Ustedes me invitan y venir, si no yo, alguien de COPRED viene, nosotros encantados de la vida. Ok, no sé si quieras dar algún mensaje. Sí, o compartir tus redes otra vez. Sí, las redes de COPRED, COPRED-CDMX en Twitter, en Facebook COPRED-CDMX, www.copred.cdmx.gov.mx, ahí están los canales institucionales, los míos personales que realmente no son específicamente para la labor profesional, pero sí para ustedes se vuelve un vínculo importante, pues también me pueden escribir en @RenéSaid, en René Said en el Facebook, también a través de ahí muchas personas se han acercado y los ayudamos a canalizar sus inquietudes, dudas, y lo más importante es no quedarnos callados, ser factores de cambio desde nuestros espacios, propias trincheras, con los amigos, con las amigas, con la escuela, en el trabajo, en la calle, ahí es donde está el cambio. Ay, no, pues qué padre, la verdad. Excelente trabajo. Sí, nos has ilustrado muchísimo. La verdad que tu explicación fue tan clara y agradecerte todo tu conocimiento que has compartido con nosotros y bueno, pues hacerte la invitación nuevamente posterior a que nos sigas acompañando. Y bueno, pues Eli. Pues amigos, se terminó el programa, los espero dentro de 8 días con más temas súper interesantes y como siempre les digo, ayúdenos a difundir, súmense si tienen alguna información, no duden en hacerla llegar, que inmediatamente se la haremos llegar a la familia y a las autoridades para confirmar o descartar que se trate de una persona que está desaparecida y ya, lo que queremos es que sean localizadas todas. Y pues nos vemos la siguiente semana. Gracias.